Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos de vuelta a Periodismo, donde cada episodio es más dulce que el anterior. Estamos de vuelta para traeros la review, debate, análisis del capítulo 1156. Y como siempre, soy muy pesado, lo sé, gente. Pero vengo muy bien acompañado el día de hoy, y es que me acompaña el señor Miguel. Miguel, bienvenido, ¿qué tal estás? Buenas tardes, pues nada, estamos muy bien, de nuevo con ganas de empezar este nuevo capítulo, ahora veremos qué cosas van pasando y la verdad es que siempre me sueles preguntar un poco qué tal la semana y tal, en general muy bien, la verdad. ¿Tú tienes algo que comentar? ¿Qué tal el finde? Oye, pues un fin de muy bueno, debo decir, porque he estado fuera con unos amigos en el campo, allí en la casa de un amigo, y bueno, siempre está bien desconectar un poco, ser uno con la naturaleza, ¿no? Un poco como Ryokugyu. No, pero en sí en general la verdad que muy bien, aunque haya sido un fin de semana ha estado muy bien y eso. Ahora vengo con las pilas recargadas para, bueno, para traer el capítulo del podcast. Maravilloso. Importante, bueno, para que no se nos olvide, gente, que siempre lo digo muy al final, pero también creo que es importante decirlo al principio, cualquier cosa que queráis comentar, tenéis la cajita de comentarios, nunca mejor dicho, de temas de teorías de este capítulo, lo que os ha parecido y ese tipo de cosas, que siempre lo dejo muy para el final cuando lo comento, pero igual lo ideal es que lo comente aquí para que sepáis ya de primeras que sin ver el podcast me podéis comentar, o sea, nos podéis comentar todo respecto al capítulo, teorías y cosas que queréis comentar, cosas que os hayan gustado, os hayan llamado la atención, que no os hayan gustado, ese tipo de cosas. Que a nosotros nos Como, gusta leeros y responderos a todo lo que comentéis. como si no tiene nada que ver con el capítulo, ¿no? Con que sea de One Piece. Exacto. Si también os queréis decir lo que habéis comido el día de hoy, nosotros os vamos a responder igualmente. Y a criticar si es necesario. Exactamente. Cuidado con lo que desayunáis o con lo que dejáis de comer, gente. Mucho cuidado, ¿eh? Mientras sean caramelos del dios Perorín, lo aceptamos. Evidentemente. Pero bueno, se da por hecho. Eso es, bueno, eso se entiende. Y hablando del dios Perorín, como siempre, recordaros que tenemos los contadores de estos dos grandes personajes que llevan sin aparecer en pantalla. En primer lugar, el señor Bogart, 10 semanas sin aparecer. Y por otra parte, el dios Perorín, al que veneramos todos en este canal, que lleva 125 semanas. Vaya barbaridad. Esto, a ver, es un duro golpe para nosotros, obviamente, que nuestro dios no esté aquí. Pero, como siempre digo, nunca hay que perder la fe. Y aquí seguiremos hasta el día que vuelva. Y no solo eso, sino que ya sabes que se dice que lo bueno se hace esperar, ¿no? Pues cuanto Exactamente. mayor sea la espera, Es verdad que la espera puede que esté siendo demasiado larga, la espera. Pero da igual. Se confía igualmente. No pasa nada, gente. Aquí estamos. efectivamente. Si se quiere demorar otras 125 semanas, pues bueno. Bueno, Adelante. yo le pediría que no, ¿eh? Pero Sí. bueno. Igualmente, respecto a las semanas sin Bogart, ahora al final del capítulo quiero comentar algo, porque a mí me da la sensación de que después de este capítulo es posible que entremos en flashback de God Valley, ¿eh? Yo lo digo un poco así, muy. Un poco muy aleatorio, pero me da la sensación de que dentro de nada vamos a tener ese flashback, así que mucho cuidado con eso. Será la primera vez que podamos reiniciar un contador, Es posible. Veremos a ver. pero no la última. Bueno, ya veremos. Eso es. Muy bien, pues, ¿qué te parece si empezamos ya con el capítulo? Vale, de acuerdo, vamos allá. Antes de empezarlo, recordar que la semana anterior, ya sabéis que tenéis también la review al capítulo 1155 y de hecho también hicimos al principio un análisis que también estaba Oscar respecto a los capítulos del anime que adaptaron el flashback de Kuma. Por si estáis interesados en verlo, pues lo tenéis en el anterior capítulo, de hecho lo dejo por aquí, que ahora mismo saldrá en pantalla, en un ladito de ahí de vuestra pantalla y nada. Ahora sí que empezamos con el 1156. Manos al caramelo. Y lo primero de todo, qué pedazo de color spread, gente. Qué barbaridad, ¿no? Si te pones a ver cada uno de los detalles que tiene cada personaje, bueno, y el hecho de que salga Brooke en miniatura con el pelo rojo le da un toque, la verdad. Si te soy sincero, no había visto a Brooke hasta que lo has mencionado. ¿No? Pues a mí me llama la atención precisamente porque tiene un pedazo de melena roja que no acostumbramos a ver. Sí, sí, literalmente, ¿eh? A mí lo que me parece increíble es. Yo, gente, yo ya he admitido públicamente que soy más fan de Sanji que de Zoro, o en general soy mucho más fan de Sanji que del resto de personajes. Pero ¿no te parece que tiene un drip increíble? O sea, el pedazo de outfit que me lleva.
En serio, A está ver, guapísimo. mm, me vas a llamar un poco hater, ¿no? Pero no me convence del todo que los zapatos sean del mismo color que los pantalones. Ahora bien, como yo fan de Zoro que soy, debo decir que a Zoro le pasa lo mismo. Tiene ese color naranja, así que bueno. Por otra parte, si te gusta buscar mensajes en el Color Spread, puedes ver que efectivamente aquí, a la mano derecha de Luffy, tenemos a Zoro, no tenemos a Sanji. Como puedes comprobar también, Miguel, Zoro está en el pie de Luffy y Sanji está en la espalda de. Sanji está en la espalda de Luffy. ¿Eso qué quiere decir? Que las alas del rey de los piratas únicamente están compuestas por Sanji. Ya. Bueno, a ver, si lo quieres ver así, No, no, no. Yo estoy haciendo una lectura del color spread. Esto no es una opinión subjetiva. Esto es algo vale, objetivo que se ve en el color spread. comprendo, de acuerdo. Entonces el hecho de que Luffy lleve literalmente en una bolsa a Jinbe, a Usopp y a Chopper significa literalmente que son una carga para él, porque si nos ponemos así. Totalmente. O sea, es completamente cierto. Además es curioso porque la única, bueno, quitando a la mano izquierda y mano derecha, la única que no sale como miniatura es Nami, que sale en grande, sale en tamaño real, Claro, de a hecho, su lado. antes de que digas mano derecha, Nami está mucho más cerca de la mano derecha de Luffy que de Zoro. O sea, Zoro casi se come el pie de Luffy. Entonces, igual deberías Bueno, por esa replantearte lo que regla de estás tres, diciendo. yo veo a Usopp más cerca de su mano izquierda. Sí, pero está completamente opacado porque está dentro de la carga, ¿no? Bueno, Que tú comentabas. me parece que estamos entrando en un bucle del que no vamos a salir, ¿eh? Sí, 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 bueno, no pasa nada. Pero bueno, el caso es que definitivamente es un buen color spread. Me ha gustado bastante, la verdad. Hay una cosa más que quiero comentar del color spread. ¿Qué es lo que lleva Usopp en la mano, tío? O sea, no sé si te estás dando cuenta, pero yo pensaba que era Chopper, como que hay algo en la mano izquierda de Usopp, ¿no? O sea, me da la sensación que es como si Sí, fuese un guante de Chopper, te lo juro, porque yo a mí me pensaba, digo, parece que es una cerveza, una jarra de cerveza. pues Que tendría sí que es sentido verdad. porque estaría brindando con Jinbe. Si te fijas, Jinbe tiene una bebida en la mano. Escúchame, troleada histórica, sí que es una jarra de cerveza, ¿eh? Se me ha ido a mí completamente. Eso o su martillo de 1 millón de kilos. Sí, Nunca se sí. sabe. El martillo legendario de Elbaf que va a adquirir en este arco. Así es. No, 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 La pero escala de sí. poder se va a romper. Sí, 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 que es cerveza, gente, que estoy ciego, discúlpenme. Vale, pues ahora sí que sí, vamos a pasar directamente al capítulo. Y es que bueno, empezamos con el narrador, como últimamente se está haciendo costumbre, y nos indica que, bueno, en aquella época ciertas idols navegaban por los mares. Y yo digo, ¿cómo que idols? Digo, bueno, que de hecho así es como se titula el capítulo, 1156, Idols. Y yo en plan, pero vamos a ver, ¿esto estamos viendo el anime de Oshinoko o qué está pasando aquí? Y es que vemos en una ciudad, antes de que, bueno, de que iniciara la gran era de la piratería, y vemos que, bueno, están siendo atacados por piratas ciertas personas, ¿no? Como que están gritando. Pero se preguntan, oye, ¿por qué no están peleando? Son bastante inútiles, ¿qué está pasando aquí, no? Y es que vemos a ciertos individuos tirados en el suelo con, bueno, lo que conocemos ya bastante aquí en One Piece como corazones en los ojos, ¿no? Y vemos que les han robado todo y que diciendo que son muy fuertes y que ellos no hicieron nada para defenderse, que fueron unos completos inútiles en ese aspecto, ¿no? Como que las mujeres les están reprochando a los hombres que están en el suelo diciendo, oye, no os habéis ni defendido, ¿qué es lo que estáis haciendo, no? Y entonces vemos que ni siquiera los miembros de la Marina sabían qué hacer contra ellas. También vemos a más de un marine aquí con los ojos de corazón. Y tenemos en la siguiente viñeta el barco de las piratas Kuya, que la verdad es que no recuerdo cuál era su nombre. De hecho, lo voy a buscar en un momento, porque a mí me gusta saber estas cosas. Y de hecho, en este podcast ya tenemos una tier list de barcos que se hizo alrededor hace un año. Vale, es el Perfume Yuda, el barco de la Escuya. Y bueno, ya sabemos que todas ellas provenían de la recóndita isla de las mujeres, que es lo que nos comenta el narrador. Y comenta que ellas eran una tripulación de piratas de hermosas mujeres donde los hombres estaban prohibidos. Estos son cosas que ya sabemos, ¿no? Pero es un poco recordatorio. Y aquí vemos que ahora en este caso son un montón de mujeres las que están cayendo ante la belleza de una mujer, la verdad, bastante atractiva. Y esta mujer no es nada más ni nada menos que Gloriosa, que es la emperatriz de Amazon Lily en aquel momento, la capitana de las piratas Kuya, y es
la abuela Neon que conocemos en el futuro, esta señora que literalmente parece una enana, ¿no? Más que una humana, y que conocemos en Amazon Lily, cuando Luffy llega allí. Pero en sus tiempos la verdad es que bueno, que cautivaba su belleza, ¿no? Por así decirlo. De hecho, tiene. O sea, parece que todas las emperatrices llevan el mismo outfit que Hancock, ¿no, Miguel? Parece que. Imagino que debe ser tradicional, ¿no? Que en este caso la emperatriz lleve un outfit que quizá cambie en el diseño de las telas, pero bueno, que overall podríamos decir que es similar. A mí sobre todo me llama la atención el hecho de que fácilmente aquí podía medir 1,90 m y luego la señora anciana mide 40 centímetros. Sí, la Pero verdad. bueno, Es un cambio importante, la pero verdad. bueno, es uno de esos misterios que probablemente no se resuelvan. Sí, o sea, yo entiendo el downgrade de las personas, ¿no? Cuando pues, eres joven a cuando eres viejo, o sea, eso es algo completamente lógico, pero en One Piece es que no tiene ningún tipo de sentido, porque ya lo estamos viendo con este personaje, pero es que lo estamos viendo también con Stussy. Stussy, que también en una moza, vamos, súper bella, rubia, ojos azules. Y después, tío, lo que se convierte en Miss Buckingham Stussy es una cosa terrible. Ya lo hemos visto con Big Mom. Por lo menos Big Mom mantiene su altura. Sí, eso sí, A pero ver si ahora de joven es que Big Mom medía 15 metros y ahora mide 8, ¿sabes? que no es poco, ¿no? Claro, Pero claro. sí, claro. Pero bueno, total, que están todas completamente cautivadas con la belleza de Gloriosa. Vemos que comentan, es tan hermosa que duele, la amo. Siento como si mi cerebro hubiera alcanzado la iluminación. Oh, mi corazón se va a quedar sin latido, ¿no? Vemos que están un poco fangirleando todas. Y aquí vemos que, bueno, otra de estas piratas cuya se acerca a Gloriosa y dice, estas son las cartas de sus admiradores. Vemos que Gloriosa tiene, vamos, cartas por doquier de un montón de admiradores. Y esta mujer que se le acerca es Tritoma y pregunta, ¿qué de todas esas que están allá? Dice, esas están dirigidas para Shaki-sama. Son 100 veces más que que las mías. Y vemos que esta persona es Tritoma, siguiente emperatriz de Amazon Lily. Y bueno, antes de continuar, quisiera hacer aquí una pausa, porque sí que es verdad que entramos un poco más en teoría, que lo hacemos más al final, pero aquí sí que quiero dar un pequeño detalle, y es que Tritoma, quizás tú no la conozcas, Miguel, porque tú recientemente te pusiste al día con el manga de One Piece, hace a lo mejor ya unos meses, y también hace unos meses, en el SBS 109, Oda nos reveló un poco, digamos, ese legado, por así decirlo, ese reinado de las piratas Kuya, de esas emperatrices del reino de Amazon Lily. Y es que este personaje ya conocíamos quién era por ese SBS, y es que fue la emperatriz anterior a Boa Hancock. Es decir, en la línea temporal de emperatrices tendríamos a la más vieja que sería Gloriosa, la siguiente sería Saki o Sakuyaku, después tendríamos a Tritoma y por último tendríamos a la actual que sería Boa Hancock. ¿Qué pasa? Que en su momento, cuando este personaje salió, obviamente tenía que salir la teoría de ¿esta mujer es la madre de Luffy? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, con esta expresión facial que aparece en esa viñeta, a algunos les ha dado la vibe de que esta mujer es la madre de Luffy. Porque tiene unos rasgos faciales que dan la sensación de ser similares. Y claro, sabemos que este personaje ha fallecido porque Oda dice que falleció por enfermedad. Y se entiende que por enfermedad se refiere a esta enfermedad del amor a la que se refería Gloriosa cuando nos presentó en Amazon Lily a Boa Hancock y que había fallecido alguna emperatriz en el pasado. Y en este caso, Tritoma sí que era. Entonces la gente teoriza que Tritoma cayó enamorada por Dragon en algún momento. También te digo, me parece muy raro porque Dragon solo dice puntos suspensivos en cada una de Bueno, sus líneas argumentales, pero bueno. tiene eso aquel, ese misterio. Claro, entiendo por qué ha caído cautivada ante Dragon en caso de que sí que fuese la madre de Luffy. Pero bueno, no sé tú qué opinas de esta teoría, ¿crees que puede tener algún sentido? Que simplemente, pues bueno, se ve aquí un parecido pero sin más, o que... A ver, yo la verdad es que no la había oído. Hmm, Quiero decir, concretamente la de que Tritoma fuera la posible madre de Luffy. Entiendo dónde se pueden ver quizá esas similitudes, ¿no? En la forma de guiñar, bueno, de fruncir los ojos, ¿no? Al sonreír, la forma de la cara, pero me parece que no es tan reveladora como, por ejemplo, puede ser el caso
me saldrá, de Barba Negra, ¿no? Entiendo, sí, entiendo lo que Entonces, quieres decir, sí. realmente creo que si hubieran querido mostrar una conexión, lo habrían hecho de otra manera. Entonces, no sé, no la veo tan factible, la verdad. Tampoco la voy a descartar, pero no la veo tan factible. Claro, no tan factible como Crocodile, que obviamente es top 1 de las teorías de quién es la madre de Luffy. Hombre, por supuesto, Vale, ni lo vale, dudes. de acuerdo. Vale, pues nada, continuando con el capítulo, bueno, hemos visto que parece ser que la emperatriz más codiciada, por así decirlo, sería Saki, no sería Gloriosa. Que vemos que hay un puñado de cartas ahí increíble. Y vemos que hasta la propia Gloriosa se molesta diciendo, rayos, yo soy la capitana y no puede ser que me estén dejando así de lado, ¿sabes? Siendo yo la capitana, ahí tienen más cartas la otra, ¿sabes? No yo. Ahí los celos, los celos. Exactamente. Y bueno, el narrador de aquí comenta, como ya lo notaron, la única capaz de opacar la belleza de Gloriosa en ese momento era la estrella del momento, la vicecapitana Sakuyaku. Y aquí vemos que se les acerca un barco, y es que ese barco es el de Roger. Son los piratas de Roger, y vemos que con un megáfono les habla diciendo, les habla Roger, más vale que se rindan, piratas Kuya. Hoy es el día en que definitivamente nos llevaremos a la vicecapitana Sakuyaku. Total, que parece que Otro que van... va a por Sakuyaki, otro que da un poco de lado a la capitana, ¿no? Y además Roger, ¿no? Que quizá en ese momento no era quien conocemos hoy en día, pero vaya, no era cualquiera. Exactamente. Y vemos que parece que van a entrar en una especie de conflicto. Y dice, Roger, parece que nunca aprenderás la lección. Ni siquiera te importa que una mujer como yo esté enamorada de ti. Ojo al dato. Gloriosa estaba enamorada de Roger, pero ¿qué pasa aquí? Pues que, como bien dice el narrador, se decía que absolutamente todos sus movimientos eran cautivadores. Cuando ella aparecía, las flores se marchitaban, las aves olvidaban cómo cantar y las personas se volvían unas contra otras. Y es que aparece en escena Sakuyaku y aparece dándole directamente una patada a Gabán. Después aparece Roger y enseguida golpea a Roger y lo tira contra el suelo, el mismo Roger también con ojos de corazón. Dice, maldición, es solo que me gustas mucho, Sakuyaku. Dice, te entiendo, Roger. Y vemos además que su belleza era capaz de someter hasta los hombres más poderosos. Y vemos un acercamiento, ¿no?, de ella con el dedo ahí en la barbilla de Roger como diciendo, pero ya deberías saber que yo no seré la prisionera de nadie. Bueno, obviamente cautivadas todas, la verdad es que Sakuyaku tenía una belleza sin igual, debo decir. Yo de hecho también la pondría top 1 por encima de Gloriosa, o sea que entiendo que tuviese más cartas una que la otra, en mi No, opinión. claro, tú has visto el cigarro en la boca, has pensado en Sanji y Claro, exactamente, ya no he podido te evitarlo. tienen. Bueno, quitando eso, Total, que sí que vemos que, bueno, era bastante obvio, ¿no?, que esto iba a suceder y es que le guiña un ojo a Regli, ¿no?, que se ve que tiene... que bueno, que tiene cierto aprecio un poco por Rayleigh más que por el resto, ¿no? Dice, supongo que esta situación debe ser difícil para ti, ¿no, Rey-san? Sí, mi tripulación está llena de idiotas, ¿no? Y vemos ahí como le guiña el ojo y Rayleigh en plan, "Oh, me guiña un ojo una mujer, no sé cómo responder, me callo". bueno, quizá precisamente también le hace más caso a Riley porque él parece que cae menos, ¿no? En ese juego, en esa cautivación. Como que se la da Exactamente. de duro, ¿no? Eso es, y me hace gracia que justo abajo a la derecha tenemos a Roger con los ojos de corazón en plan, Rayleigh, tío, no te la quedes, hombre, la he visto yo primero. Mientras Gloriosa como que le insiste, ¿sabes? Como diciendo, oye, que yo te amo, lo sabes, ¿no? En plan, quieto, tío, relájate. Terrible, el triángulo amoroso. Sí, sí, sí. Y aquí vemos que se acerca un barco de la marina. ¿Y quién se está acercando en el barco de la marina? Pues el barco de Garp. Y enseguida es Roger escuchar el nombre de Garp y Garp escuchar el nombre de Roger y es que se vuelven completamente locos. Entonces dice, ¿qué acabas de decir? Escuchen todos, tengo una nueva orden, acabemos con ellos. Y tenemos ahí ese plano de vicealmirante del cuartel general de la Marina, Monkey D. Garp, abuelo de Luffy y futuro héroe de la Marina. Y por otra parte, el pirata Goldie Roger, padre de Ace y futuro rey pirata. Entonces, bueno, vemos que intercambian algunos golpes. De hecho, lo típico que hace Garp de lanzar esas bolas de cañón, gritándose entre ellos: ¡Garp! ¡Roger! Y vemos como ambos se atacan, uno con un puñetazo y otro con una espada que parece que le atraviesa por parte del brazo. Y el
narrador menciona: Roger, Garp y Rox se convertirían en antiguas leyendas que se contarían en la gran era pirata. Sin embargo, en aquel entonces, la sangre que corría por sus venas estaba rebosante de juventud. Por su parte, las piratas Kuya estaban en el auge de su popularidad. Nadie podía hablar de los acontecimientos de aquella era sin mencionarlas. Muchos las consideraban idols y vendían sus pósters de recompensa a altos precios. Esto a mí me parece muy raro, o sea, yo te voy a ser sincero, no me gusta el término idols aquí en One Piece. Creo que tiene una Pero con... ya, sé por dónde vas. Justo iba a decir eso, que le estás viendo no, la connotación negativa que todos conocemos, ¿no? Pues se la estás Sí, poniendo. Y, a ver, Oda no es tonto, y Oda conoce esa connotación, o sea que la ha usado con toda la intención, seguramente. claro, pero lo entiendo, pero en una serie de piratas que te llamen idol, no sé, imagínate, esto estamos en 1300, ¿sabes? No tiene mucho sentido que le llamen idol, le podrían haber dicho, yo qué sé, tío, cualquier otro nombre. Hmm. Más que idol. Ya, pero Como que no me encaja la terminología de idol siendo algo como muy actual del presente con la historia. Ya no tanto la connotación de idol y de las que son idols en la actualidad en el mundo real, sino que pues, no me encaja como ese término entre el mundo real ya. y One Piece. A No ver, digo... técnicamente la palabra idol, ya de Ujú. por sí, o sea, tiene la connotación actual, ¿no? Que todos conocemos. Pero además de eso, un ídolo como tal, por definición, es como algo, es una imagen a la que tú en Sí, principio como una celebridad en sí. adoras. Claro, sí. Entonces, técnicamente, si tiras por ahí, pues se puede entender que la llamen ídolos. Sí, Además, hace referencia a que venden sus imágenes, que son precisamente lo que se hace con los ídolos. No me sale la palabra en específico, pero bueno, que a mí sí que me hace sentido históricamente que se use. Ahora bien, es porque lo estoy apartando un poco de lo que conocemos hoy en día como idol. Pero bueno, entiendo el choque temporal, ¿no? Que tú comentas. sí. Que tampoco me parece aquí algo terrible, ¿no? Pero quizás no me encaja del todo al 100%. Igual es una gilipollez lo que estoy diciendo y diréis, Dani, tío, te has rayado que flipas. Pues puede ser, pero a mí me parece un poco raro, sin más. Total, muchos lo consideraban idols y vendían sus pósteres de recompensa a altos precios. Hasta tuvieron que empezar a lidiar regularmente con acosadores que trataban de sacarles fotos. Pues, literalmente una idol. Tiempo más tarde, Sakuyaku se convirtió en la nueva emperatriz y su popularidad alcanzó niveles nunca antes vistos. Es decir, parece que no sé qué popularidad no, tiene ahora mismo Boa Hancock, que seguro que es muy alta, pero tiene pinta de que con Sakuyaku sería el top en cuanto a popularidad de las piratas Kuya. No entiendo que sí, incluso más que con Boa Hancock, o sea que. Y Bueno, de hecho claro, directamente lo dices, ¿no? Sería el pick, como tú comentas, sí. y como con Tritoma no sabemos absolutamente nada, pues eso, Bueno, se da a entender que no fue tan importante como esta, simplemente. sí. Pues si quieres comentar la siguiente parte, ahora que cambiamos de escena un poco de lo que está pasando. Vale, vale, sí, porque además ahora tenemos un salto y ya nos movemos directamente, volvemos a Elbaf. Y bueno, básicamente nos comentan que, por lo visto, hay un problema y es que Loki se había hundido en el agua después, o sea, se había comenzado a ahogar después de montarse en barco. Imagino que él querría, pues eso, explorar, ¿no? Salir, la libertad, lo que siempre comenta. Y básicamente lo han conseguido salvar, ¿no? Y aparece el rey Harald diciendo, bueno, eh, muchas gracias por haberlo salvado, se lo hice a los marineros, tal. Loki, tienes que resistir. Cuando Loki realmente está pasando un poco de su padre, ¿no? Y de hecho dice, yo no le pedí su ayuda a los marineros, pero bueno. Básicamente, aparte Harald reconoce, cálmate, Ida, que Ida está enfadada porque básicamente han estado a punto de dejar a su hijo morir. Y Ida sí que quiere mucho a su hijo, ¿no? Bueno, a su hijo, ¿me entiendes? Y bueno, cálmate, Ida, aquí es el único responsable es Loki, ¿no? Pero bueno, él sigue con su actitud orgullosa. Yo no le pedí su ayuda, tal. A lo que los marineros responden. Es que es imposible tratar de lidiar con una actitud así. Que bueno, yo también lo entiendo, ¿no? Pero ya sabemos por lo que ha pasado Loki. Y bueno, básicamente Ida le dice, supongo que te estabas sintiendo solo porque tu mamá ya no está con nosotros y tu papá está ocupado, tal. A lo que responde, cierra la boca, anciana. O sea, que no quiere saber nada de ella, a Madre pesar de mía, que, tío. a pesar de que ella está todo el rato, o sea, no le dirige ni una mala palabra, ¿no? Y de hecho le dice ahora, ¿quieres venir a casa con nosotros? A lo que no solo Loki, sino que también Jairudin dice, Sí, no quiero. O sea, que vamos, a la vez. no se quieren ver ni en pintura, básicamente, ¿no? Pero bueno, básicamente, de hecho aquí Loki dice que lo que aparentemente Ida quiere es reemplazar a su madre y quedarse con el tesoro del castillo. O sea que es como que todo el rato ve intenciones negativas en gente que no las tiene, ¿no? Esa negatividad que le viene ya de niño. Aunque bueno, le viene ya de niño por lo que sabemos que le ha pasado, ¿no? Con su madre biológica. Pero bueno.
Total, que Bueno, Ida le dice, de hecho, y el sí. hermano de la madre, que era un pedazo de psicópata también, Bueno, que también, sí. No he hablado de ese, pero ese probablemente estaba incluso me peor. refiero a Pero todas sí. las cosas que está diciendo Loki, todo ese odio a las personas y no fiarse de ellas es completamente justificado por todo lo que ha vivido en su vida. Sí, porque la palabra de hecho es desconfianza, precisamente, como tú comentabas. Claro. Entonces, O sea, y si ha a lo que Ida estado responde, todo eso, sí. pues no, no, sí, continúa. Bueno, iba a decir básicamente que Ida básicamente ignora toda esta negatividad por parte de Loki y le responde que lo piensa llenar de besitos por ser un niño muy lindo. O sea que Es la mejor, tío, es la mejor. sí, son como literalmente los polos opuestos. Sí, sí, sí. Bueno, básicamente, de nuevo Ida mostrando mucho cariño por otro niño que ahora está llorando y Loki se enfada y dice, no, estoy harto de este país, todos aquí son débiles y unos buenos para nada, que entiendo que es como la traducción de inútiles, básicamente. Sí, sí, sí. Yo quiero ser libre como Rox, y de hecho probablemente por eso se había montado en el barco, ¿no? Y bueno, de nuevo nos aparece el protagonista del nuevo anime, que es básicamente el narrador, Sí, diciendo que literalmente. básicamente desde aquella vez que se encontraron, cada vez que Rox volvía a intentar reclutar a Harald, Loki quería unirse a la tripulación de Rox, pero siempre era rechazado, ¿no? Sí. Y bueno, básicamente era rechazado, pero decía, no, yo os odio, tal, la libertad, no sé cuánto, sé que eso les haría muy felices, haré lo que sea por estar para el mar, tal. Pero vamos, que no había manera, que a este no lo Sí, metían en la tripulación de Rox. que él está insistiendo de una manera muy similar a como insistía Luffy con Shanks. Sí, sí. Sin éxito también, pero sí. Exactamente. Y bueno, y aquí pasamos unos meses, ¿no? Meses después de que los piratas de Rox recuperasen la isla pirata, vemos una imagen de la isla, vemos de, bueno, lo que en un futuro sería Hachinosu, ¿no? Y dicen, oye, ¿quién eres y de dónde vienes? No sabemos aún quién está hablando, pero dice, quiero unirme a la tripulación de Rox. Pero que serían, jajaja, eres libre de intentar tratarlo si es que crees que lo vas a conseguir, tal. Los piratas Rox son el All Star del mal, perdón. Sí. Puedes ver esa montaña, se dice que todos viven. Perdona que te corte. Primero Idol, aquí ahora All Star, ¿sabes? Aquí estamos. Ya, de hecho en el caso de All Star sí que te ponen el comentario, ¿no? Diciendo que se refieren pues a los mejores dentro de su campo. En este caso serían los mejores Sí, piratas sí. del mal, podríamos decir. Pero sí, entiendo que son dos palabras que son quizás muy modernas Para para una un época pirata. supuestamente pirata. Y además para un pirata de Hachinosu, tío, que son probablemente los piratas más vulgares de los que existen en One Piece, ¿sabes? Sí, queda un poco raro. Ahí es verdad que digan la palabra All Star, ¿no? O Idol, ¿no? Pero bueno. Que bueno, que sí, que al final es Total. ficción, gente, tal, no os preocupéis, sí, pero que se entienda lo que estamos diciendo, ¿no? Hay que sacar un poco también la puntilla a las cosas. Bueno, no sabemos bien aún quién es este pirata que se quiere unir a los piratas Rocks, ¿no? Sí que sabemos que le está diciendo, si quieres conocernos, tienes que ir para allá, básicamente para la Gran Roca. Aunque tienes que saber que mientras más lejos llegues, más loco se vuelve todo, tal. Ahora largo, detente, como que le maltratan, le menosprecian, sería la palabra. A lo que, bueno, ya se quita la capucha este individuo y aparece el Yakuza Kyo, o hacha de plata en el futuro. Ujú. Básicamente le coge de la cabeza que parece que lo vaya a explotar. Literal. Es el rival de Siki-san, ¿qué está haciendo aquí? Es Kyo el asesino. No se acerquen, los matará. Bueno, ya vemos al personaje revelado. La verdad es que en esa imagen, concretamente en la que está sujetando al pirata por la cabeza, también tiene mucho aura. O Aura sea, farming, tío, tiene una. literalmente. Sí, 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 tiene una cara. Y bueno, a continuación se escucha una explosión enorme dentro de la calavera de roca, ¿no? ¿Qué está pasando? Miren la vista, qué hermoso horizonte. Y básicamente, desde dentro de la roca, la han reventado para dibujar los dos ojos de la calavera de Hachinosu, ¿no? De la gran roca. Imagino que usando algún tipo de explosivo, ¿no? Definitivamente mi idea de abrir un par de agujeros aquí era una gran decisión. En este caso lo dice Rock, ¿no? Sí. En fin, bueno, como les estaba diciendo, aquí viene información importante, ¿no? Vale, Hay sí. dos Akuma no Mi que deseo poseer, dice Rox. Una de ellas definitivamente se encuentra en Elbaf. De Y acuerdo. solo podrá alcanzarla solo se podrá alcanzar su verdadero poder si Harald se lo come. O sea, ya está pensando en Harald con una intención objetiva, ¿no? Sí, sí. Específica, que Sí, sí, probablemente sí. sea comerse esa fruta. Lo tiene clarísimo. A lo que el pirata Captain John dice, bueno, también tenemos que encontrar a Galeila, ¿no es así? Que tengo entendido que es solo una leyenda. Y Charlotte Lin Lin dice, bueno, he estado usando todas mis conexiones y sin embargo nadie ha visto un ejército de gigantes congelado. A lo que Barba Blanca dice, de cualquier forma da igual, si los encontramos a estas alturas son solo un montón de cadáveres, no le falta razón, la verdad. Y Streusen, el pirata Streusen dice, bueno, tienes razón, eh, no hay forma de que los podamos resucitar, tal.
Bueno, cállate, estoy hablando acerca de mi sueño. Aún no nos ha hablado de la segunda fruta que está buscando. Ya. ¿Quieres comentar algo? Que como sé que a veces igual estoy yendo muy rápido y quieres decir Bueno, algo al respecto. si quiero decir una cosa de antes, en el momento en el que hace los agujeros en Hachinosu, puede parecer una tontería, pero me parece un detalle muy guay, porque en cierta manera, digamos que no deja de lado en ningún momento Oda el world building de la serie, porque podría simplemente presentarnos la isla de Hachinosu y decir, mira, esto es Hachinosu, aquí la tenéis, tiene esta forma de calavera, estos son los edificios y tal, pero oye, que aún encima tengas el detalle de que en realidad esa isla hace no sé cuántos años atrás no tenía esos dos ojos, sino que fue Chévez que cuando llegó a esa isla que antes él no gobernaba, empezó a gobernar, decidió él abrir esos dos ojos ahí. Parece una tontería, ¿no? Pero como que aporta al world building y creo que es, no sé, que está bien mencionarlo y me gusta esa idea de que Oda pues no se deje como ningún detalle suelto, por así decirlo. Luego llegó Garp y causó estragos, ¿no? Pero eso Sí, fue después. exacto. Eso no lo vio Rox. No. Pero sí, Bueno, ya puede seguir, sí. siguen hablando acerca de el sueño que quiere cumplir Rox y las dos frutas, a lo que el pirata Barber, el Gyojin Pez Gato, dice, bueno, por otro lado, incluso si encontramos la forma de traerlos con vida a estos a estos piratas constructores gigantes, no hay forma de que te vayan a escuchar y hacer lo que tú digas. Y dice Kaido, es por eso que necesitamos a Harald, no solo tiene poder. No, perdón, esto no lo dice Kaido, esto lo dice Rox. Es por eso que necesitamos a Harald, no solo tiene poder, también es el rey de Elbaf. Y ahora sí, Kaido le responde, ¿por qué mejor no solo usamos nuestra fuerza para someterlos? Podríamos hacer lo mismo con ese tal Harald. Y bueno, aquí vemos que Rox se pilla un enfado con Kaido porque le dice, ¿cómo? No vuelvas a decir eso, mocoso. Oye, ¿Qué dice, detente, tal. tonto? Sí. Maldito, tú también detente, Kaido. Hace poco acabamos de obtener esa isla y en serio ya quieren hacerla a pedazos. Bueno, básicamente como se descuiden, hacen la de Garp, pero antes. Es obvio que sea el camino que tomemos, un grupo como el nuestro terminará de la peor forma, pero no tiene por qué ser ahora. Ujú. Y este que aparece ahora era Shiki. No, Sí, sí, este ¿no? es Capitán John. Ah, este es Capitán John, perdón. Bueno, cierto, al menos espera que tengamos muchos más recursos y dinero y entonces luego ya vemos. ¿Entendiste? Novato con cuernos. Me hace gracia que le llame así a Kaido. Sí. Harald es mi amigo. Si vuelves a decir algo como eso, no dudaré en matarte, Kaido. O sea, ya vemos que aparentemente no solo lo trata como algo que conseguir para darle esa supuesta fruta de Elbaf, sino que lo menciona como amigo. Sí, esto como que en sí, o sea, no se me había pasado por la mente que Rox pudiera creer, vamos a llamarlo así, en el concepto de la amistad, ¿no? Como que lo habíamos considerado a la par que Teach, ¿no? Como alguien que no dudaría en traicionar, incluso pues alguien con quien Bueno, compartió un mismo plan y tal en sí, o sea, por, por una parte sí, pero por otra parte, la amistad es como que también entiende mucho de valores, ¿no? Y de lealtad. Y yo veo a Rox, sí. alguien también como que valora mucho esa lealtad, ¿no? Y realmente tiene principios. Pero, o sea, por ejemplo, el grupo de los Piratas Rocks en sí, yo creo que todos tienen objetivos distintos que al final entran dentro del propio objetivo de Rox y por eso digamos que hay una línea fina que ellos no pasan, ¿no? Pero que en cierta manera pues se podrían traicionar en cualquier momento unos con otros, ¿no? Pero al final con Harald no es lo mismo, él sí lo considera un amigo de verdad y realmente Harald no pasa tiempo con él como pasa con los demás, ¿sabes? No sé si me Ya, explico. Como ya, que sí, sí. considere a alguien como Harald su amigo por encima en la extraña circunstancia que se conocieron allí en Marilloa y luego de las veces que ha intentado venir a reclutarlo y al final no ha pasado tanto tiempo como con los demás. Y sabemos que los piratas de Rock se fueron un poco al garete por tema de traiciones y de que pues, entre ellos no había una lealtad como tal, que de Bueno, hecho solo menciona a Barba Blanca en algún punto, como diciendo, aprendí de mi anterior tripulación que las traiciones pueden venir de cualquiera. ya, a ver, o sea, él dice amigo, pero entiendo que principalmente lo que tiene hacia Harald es mucho respeto, porque al Sí. final él ya vio en ese primer encuentro a espadazos que era una persona que estaba a su nivel de poder, cosa que Sí. para él no es una tontería, Mm. y luego además teniendo en cuenta que vemos como viene gente que quiere unirse a los piratas de Rox en este caso, y como que no puede hacerlo cualquiera, y sin embargo Harald se niega múltiples veces a hacerlo, es como que, oye, Ya. cuidado, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Quieres comentar lo último? Porque estamos ya al final. Sí, venga, ya que estoy, aquí tenemos la última viñeta del panel, que es una viñeta guapísima, ¿vale? Donde tenemos a los piratas de Rocks. Aquí vemos a cada uno de ellos. Que si a Chebe, que si a Streusen, que si Capitán John, que si a Shiki, que si a Big Mom, a Kaido, a Wanzi, a Shirohige, a Stussy, ¿no? A todos los que ya nos habían presentado en el anterior capítulo, ahí todos juntos. Y bueno, vemos que están diciendo, escuchen bien, buenos para nada, Elbaf es la clave para que podamos acabar con la Tierra Santa. Si alguno de ustedes duda de mis palabras, entonces será mejor que se largue. Al final, vosotros sois los que decidís si aquel destinado día piensan pelear a mi lado o no. Y si han decidido quedarse, entonces no duden en seguirme. Yo los llevaré hasta la cumbre del mundo. Y aquí finaliza el capítulo, con la formación de los Piratas Rocks completa. Eso iba a decir, formación completa. Se entiende que ya están todos los piratas, o al menos los principales, ¿no? Exactamente. Curioso porque pone formación completa, pero no están incluyendo a esta persona que ha llegado a la isla a aparentemente unirse a los piratas, ¿no? No están Correcto. incluyendo. Espérate que se me acaba de. Bueno, no me funciona el mouse, pero Kyo. básicamente. Sí, es que iba a buscar el nombre, pero el mouse ha decidido que no. No lo están incluyendo. No sé si quizás es que no se vaya a poder unir, pero bueno, entiendo que lo veremos próximamente. El encuentro entre Sebek y Kyo, quiero decir. Entiendo. Yo también había dicho antes de que es muy probable que dentro de poco tengamos el flashback de Cloud Valley, porque también tenemos a todos los Piratas Rocks juntos y, y va a llegar un punto en el que tenemos que ver lo que ha pasado verdaderamente con Rox y con el resto de tripulantes, porque hay muchos misterios alrededor de ellos, en plan cómo fallecieron, porque sabemos que algunos de ellos eran zombies en Thriller Bar, por ejemplo el Capitán John, tampoco tenemos información de su tesoro, o sea, hay cosas de entre todos estos piratas que tenemos que resolver en algún punto y el flashback de God Valley es la clave para todo. Efectivamente, es la pieza que falta, ¿no? Exactamente. No sé si quieres comentar algo del capítulo. Bueno, pues. Bueno, iba a comentar el tema de elegir aquella viñeta que más nos ha gustado, ¿no? Pero bueno, si quieres te puedo comentar otra cosa antes. Vale, Eh, vale, ¿te acuerdas de quién era Uruge, el monje loco? correcto. Vale, pues una pequeña teoría, ¿vale? A ver, en este capítulo, Oda acaba de revelar algo que puede cambiar todo lo que sabemos sobre este personaje, sobre Uruge, el monje loco. Y es que aparece en escena un nuevo personaje que deja a todos paralizados, que es Kyo, conocido como el Hacha de Plata, una leyenda del Bajo Mundo. Y además, rival directo de Shiki el León Dorado. Pero aquí viene lo interesante. En una viñeta lo vemos encapuchado y del tamaño normal. Y en la siguiente, tras recibir daño, su cuerpo aumenta de tamaño de forma grotesca. Su musculatura se multiplica, su aura cambia por completo, y esto no es coincidencia. Esto encaja perfectamente con el poder de Uruge, uno de los supernovas de la peor generación, cuya fruta del diablo sigue sin nombre revelado, pero sabemos que le permite aumentar su fuerza física a medida que recibe daño. Entonces, si te fijas, ambos personajes también usan el mismo tipo de ropa, usan kimonos y guantes. Eh, la cosa es, ¿y si Kyo fue el anterior portador de esta fruta? Claro, este guiño de Oda podría ser el primer paso para revelar finalmente el nombre y el origen real del poder de Uruge, el monje que siempre ha sido, de momento, un enigma. Me ¿Qué te parece, parece? ¿Qué opinas? me parece muy interesante y tendría mucho sentido porque realmente lo había pensado. Porque el tío aparece encapuchado y no se le ve Sí, absolutamente nada. Y si te fijas en la viñeta, se ve que está a la altura del resto. Y luego cuando coge al otro tío por la cabeza, se nota que es mucho más grande. Y entonces aquí dices, ¿cómo ha hecho esto? Es decir, como tal, ya sabemos que existe una fruta que te puede convertir en alguien más grande, ¿no? Que se lo tenía, ¿cómo se llamaba este? San Juan Wolf, el tipo este que es gigante de la tripulación de Barba Negra. sí, el que tiene el tamaño de una montaña, básicamente. Pero claro, ¿de qué otra manera hemos visto que se puede aumentar el tamaño y la constitución del cuerpo en sí eh, en un momento? Y es que únicamente, o sea, es que tiene todo el sentido, ha sido con Urouge y ya iba siendo hora, o ya va siendo hora, de que a este personaje, que lo han dejado muy de lado, le den ya la relevancia que merece, porque, claro, no sabemos absolutamente nada de él y además es muy interesante porque, aparte él, esto ya no coincide con este personaje, con Kyo, pero Urouge tiene alas también y es como, no sé, es súper interesante. Tiene un poder de una fruta del diablo que yo la suelo llamar la fruta del karma, ¿no? Porque es como que lo que te da como Lo que luego devuelve lo por dos. devuelve, exactamente. Sí, sí. Entiendo que tiene un límite porque de la información que tenemos de Urouge sí que sabemos que derrotó a uno de los generales dulces de Big Mom, a Snack, pero sí que perdió contra Cracker. Entonces entiendo que llega un punto en el que su cuerpo no es capaz de absorber tanto daño
Por tanto, pues es derrotado. En el momento en el que no es capaz de absorber ese daño y multiplicar esa fuerza, supongo que es el momento en el que se le derrote, porque si no estaría rotísimo, ¿sabes? Bueno, yo entiendo que ese límite también depende de la persona. Una persona que controla más su fruta o es más poderosa puede aprovecharla más. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Kyo, si te fijas, lo que le dan es una simple patada, que no le dolerá mucho, pero mira ya el tamaño que pilla. Ya, Ahora imagínate si le hacen daño de verdad. claro, claro. Eso iba a decir, digo, el tío se multiplica de una manera, tú imagínate que le mete un trompazo Zunisha, ¿sabes? Pues imagínate. Que, por ejemplo, Jack, de la tripulación de Kaido, sobrevivió Sí, a el ese mamut. golpe. Entonces, tú imagínate De- si ese tío recibe el golpe del elefante gigante, tío, de Zunisha, o un golpe de Kaido o algo así, tío, pues tú imagínate si soporta eso, lo fuerte y lo poderoso que se vuelve, ¿sabes? Es una locura. Como que Terrible. habría que buscar también el punto término medio, ¿no? De esa fruta para que no esté completamente desbalanceada del resto. Bueno, al final, en realidad pasa un poco con todas las frutas, ¿no? Que al final, si le buscas las cosquillas, pues de alguna manera te pueden romper la escala de poder. Pero bueno, eso ya está un poco controlado. Sí. También es verdad respecto a esta teoría que me has comentado, y el hecho de que al final del capítulo ponga formación completa, por lo menos, y yo creo que tú también has entendido lo mismo, es que ahora mismo no hay hueco para que entre otro más en la tripulación de los Piratas Rocks. Exacto. Pero dentro de los personajes que mencionó Sengoku en su momento, cuando mencionó por primera vez a los Piratas Rocks, mencionó también a Hacha de Plata. No sé si era Hacha de Plata o Hacha Plateada, en cómo lo mencionó, pero también, pues eso, mencionó a este, mencionó a Wanzi, mencionó a Shiki, ¿no? De todos estos como que cogieron fama y parece que el único de ellos que no es de la tripulación es Hacha de Plata. Entonces, quizás este personaje tenga algo que ver en la caída de Rox. Porque sería muy raro que simplemente este tío tenga intención de unirse a la tripulación, lo rechacen y ya está. O sea, está claro que si tu teoría es cierta, sí o sí, este personaje, Kyo, ha tenido que morir. A ver, Para... con la presentación que nos han dado, que nos han puesto incluso el cartelito de nuevo personaje y tal, yo dudo que este personaje se vaya a quedar en intento entrar, no entro, ya está, como tú dices. Este personaje va a tener más trasfondo. Claro, y si sabemos que este personaje. O sea, que. Y si suponemos que esta fruta la tiene Auroge, como te digo, ha tenido que fallecer para que esa fruta haya pasado a Auroge. Si no, no tendría sentido. La teoría en sí. Correcto, correcto, correcto. Entonces, claro, hay otra teoría que he visto un poco circulando también por las redes. No sé si me gusta o no me gusta, pero he visto que también le han atribuido cierta similitud con ex Drake, ¿vale? Por el hecho de que tiene esa X ahí en el pecho y tiene unas hachas, ¿ves esas hachas que tiene en la ropa? Que son Sí. exactamente iguales, el mismo diseño que las que tiene ex Drake. Y veo a mucha gente diciendo que podría ser el padre de ex Drake. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso no tiene sentido, porque el padre de ex Drake ya lo conocemos. No recuerdo exactamente su nombre, recuerdo la tripulación de su padre, que eran los piratas 10 Barrels, que fueron los piratas que tenían la fruta Ope Ope no Mi, que no conocían el valor real de la fruta y simplemente querían el dinero, y fue Corazón el que, bueno, el que orquestó todo, quedaron en ese sitio, o sea, como que hicieron un trato con la Marina en principio para dar esa fruta, pero Corazón intervino y se llevó la fruta. Y ese señor que luego ha llegado Flamingo y le mete un tiro, pues ese señor era el padre de Drake. Entonces, no puede ser el padre de Drake, eso tiene que quedar descartado. A menos que ahora me digas que era huérfano y eras una especie de padre adoptivo, pero creo que no tiene sentido porque ex Drake, o sea, nosotros lo llamamos ex Drake, pero se lee como 10 Drake, como si fuese 10. Y la Y además lo de tripulación del asumir, padre era 10 barrels. Entonces, además de es que lo de raro. asumir que el que supuestamente era el padre, luego era el padre adoptivo, es peligroso en el sentido de que si entonces ocurre eso ahí, puede ocurrir en cualquier sitio. Y ya, no sé, no me gusta, la Claro, verdad. claro. Ahí eso no tendría sentido. No. Entonces, he visto a gente diciendo, claro, teniendo en cuenta esa relación, suponiendo que existe esa relación con Drake, igual no de padre, pero vamos a suponer de otra cosa, no sé de qué sería, pero de otra cosa, que este personaje en el pasado fuese un almirante de la Marina y que él fuese el fundador de SWORD. Interesante. No sé muy bien cómo
encaja a esta teoría como tal. Bueno, sabemos que Sword es una. Bueno, son las fuerzas especiales secretas, ¿no? De la Marina. Que digamos que han renunciado a formar parte de la organización, pero siguen actuando como en nombre de la misma, ¿no? Eso sí que lo sabemos. Y sabemos que los miembros son Drake, Kobe, Helmepo, Prince Grus, Hibari, Kuyaku, ¿no? Todos esos personajes que vimos en Hachinosu, cuando fue Garp y todo. Pero claro, no sé si tendría sentido que este personaje fuese ¿Quién la bueno, fundó? quien fundó esta organización. Y además, tampoco me extraña mucho que fuese un almirante. O sea, esto ya es como muy tirar un poco, pillarlo con pinzas, porque sabemos que los almirantes tienen apodos de colores, ¿no? De tipo, sabemos que Kizaru es el mono amarillo, Akainu es el perro rojo, Fujitora es el tigre de Wisteria o tigre morado. Entonces este tío es hacha de plata. Es verdad que no es un animal, pero coincide con lo de plata, que, sin, que sí que es un color en sí, ¿no? Entonces quizás pueda tener cierto sentido por ahí el que pueda haber pertenecido a la Marina, porque son los únicos que tienen nombres como de animal y color. No coincide el animal, es cierto, pero sí el tema del color. Entonces, no sé por dónde tirará Oda con este personaje, pero va a ser importante ahora mismo. O sea, yo creo que va a tener una relevancia muy pocos capítulos, o sea, no creo que más de 2 o 3, en mi opinión, que va a ser determinante para el futuro de Rox y ya está. Hasta ahí. Bueno, quizá incluso en el próximo capítulo lo podamos ver. O sea Sí, que es muy próximo posible. capítulo que, por cierto, no es la semana que viene. Sí, eso sí que es verdad. La semana que viene no hay capítulo. Eso No hay capítulo de manga. me ha dejado ofendido, debo decir. Mm, Tendremos anime, eso sí, pero no manga. Eso sí, el capítulo de este domingo no lo he podido ver porque, bueno, como ya he comentado al principio del podcast, no estaba. Estaba fuera este fin de semana, pero bueno, lo veré y cada vez que vayamos viendo el anime, pues podemos ir comentando cómo va avanzando Egghead y tal, que yo creo que está bien. Hay otra cosa que quiero comentar, y es lo curioso del asunto de que Rox cree que esta fruta en particular no alcanzará todo su potencial ni su verdadero poder a menos que la consuma Harald. Y desde mi punto de vista, solo veo dos posibilidades que expliquen esta afirmación. La primera, que se trate de la fruta del diablo de Jormungandr, la serpiente del mundo, suponiendo que existe. Es que si un humano la consumiera, no podría alcanzar el tamaño colosal por el que esta criatura es conocida en la mitología. Por eso sería natural que lo ideal fuese que la comiera un gigante que lleve en su sangre el linaje de los antiguos gigantes. Que bueno, entrando un poco así más en detalle, las pistas sobre la existencia de esta criatura en la historia la hemos visto tanto en los grabados del Palacio de Alubarna en Alabasta, que si el mural de Harley de aquí de Elbaf, que si la forma de la Red Line, ¿no? Que enrolla alrededor del mundo, igual que la serpiente del mundo. De hecho, ya hemos comentado aquí en el podcast más de una vez que tanto Dorry como Brogy la describieron como la serpiente sangrienta. Y mi segunda opción es que se trate de la fruta de Nika. Y dado que la leyenda de Nika nació en Elbaf, lo más probable es que Nika haya sido originalmente un gigante. No hay prueba más clara de esto que la enorme espada clavada en el árbol de Adán, que considero que pudo haber sido la espada del propio Nika. Si esto es correcto, entonces Luffy nunca podrá alcanzar el tamaño real de Nika, ya que no pertenece a la raza de los gigantes. Más allá de eso, lo que sí sabemos es que la fruta fue robada el mismo día en que Harald fue asesinado, hace 14 años. Y aún no sabemos si Loki logró recuperarla antes de que el ladrón escapara de Elbaf o no. Y que como tal tampoco podemos confiar completamente en lo que los gigantes dicen sobre él, especialmente después de ver que le echan la culpa de cada cosa que pasa mala en Elba bajo el pretexto de la maldición de Loki, ¿sabes? Efectivamente. Aunque de todos modos nosotros ya hemos visto a Nika, a Luffy con la forma de Nika cambiar de tamaño y de hecho volverse gigante. Entonces, Eso es cierto. técnicamente, no sé si realmente se puede volver gigante, pero hay algún tipo de límite. O porque, claro, como también juega un poco con el tema de la libertad y la imaginación, técnicamente no tendría por qué haber un límite. Ya, eso es cierto. Ahora bien, no sé, puede que sí que puedan ir por ahí los tiros, ¿no? Que el Ya. hecho de que sea Harald el que se la come cuando es un ser inmenso sea lo que le daba ese extra, ¿no? De tamaño. No lo sé. No me termina de convencer precisamente por lo que te he comentado, pero bueno, podría ser. Y otra cosa, ya para terminar, que va relacionado un poco con lo que acabo de decir,
Tipo, si se revela que Loki sí que logró recuperar la fruta de alguna manera y se la comió, perdón, entonces la primera posibilidad que os mencionaba es la más probable, es decir, que la primera fruta sea la de Jormungandr y la segunda la de Nika. De este modo, Rox habría querido la fruta de Nika para sí mismo con la intención de convertirse en Nika. Y al ver en el mural a un gigante colosal de pie a su lado, comprendió que ese gigante era Harald y que su presencia en la guerra era un pilar fundamental e insustituible. Pero si resulta que Loki no recuperó la fruta, entonces las dos frutas a las que se hace referencia serían la de Nika y la de la oscuridad, lo que indicaría que Oda está preparando una alianza entre Luffy y Barba Negra para derrocar a Imu. Lo que más respalda esta posibilidad es que los portadores de la Di en general terminarán uniéndose, tal como se insinúa en la profecía del tercer mundo, en el verso que dice: escucha en secreto y atiende la voz que viene desde la media luna. Y es bien sabido que la media luna aquí se refiere a los portadores de la voluntad de la Di. Se puede decir que los miembros de este linaje fueron forzados a separarse de Joy Boy durante el siglo vacío, pero que sus descendientes estaban destinados a reencontrarse 800 años después, en un mismo lugar para cumplir un propósito común junto a Joy Boy, el propósito por el cual la voluntad de la Di fue traída a este mundo. O sea que es muy importante el conocer cuál es la otra fruta porque se puede estar planteando una alianza entre Luffy y Barba Negra y eso sería increíble. Bueno, fíjate si es importante que no nos han dicho la segunda fruta. Claro, Quiero decir, si no fuera tan importante no la habrían dicho, pero lo han exactamente. dejado ahí. Aparte sería curioso, ¿no? El ver esa alianza entre Luffy y Barba Negra, sobre todo, porque hay gente que no ve ni siquiera a Imu como el boss final, ¿no? Sino que ve a Barba Negra como el propio boss final. Exactamente. Entonces, Que hay gente que puede no ser muy vea, interesante. o sea, que no vea a Luffy y Barba Negra juntos ni con un palo, ¿sabes? Que no los Y en junta parte ni lo por nada del entiendo, mundo. Sí, sí, yo también, pero, pero, pero vamos, pero, bueno, interesante desde luego. Es que pueden pasar tantas cosas. ya. Pero bueno, yo creo que al final los detalles más importantes han sido un poco, quizás ver la influencia que tenían las piratas Kuya, ¿no? Un poco al principio del capítulo y que podían hasta con los piratas más fuertes, véase, yo que sé, Roger, Gabán y los demás. Ver un poco, bueno, ver a este personaje, aquí o el Yakuza, y esa formación definitiva ya de los piratas de Rocks, ¿no? Y este diálogo que tiene, ¿no? De esas dos Akuma no Mi que desea poseer en este caso. Y sobre todo el vínculo entre esas frutas y el rey Harald. Porque tanto interés, Exactamente. ¿no? En el rey Harald. Exactamente, que si es su amigo y que él sería el indicado para comerse esa fruta. No podría ser otra Así persona. es. Bueno, Bueno, pues pues por mi parte, y creo que también por la tuya, por lo que sí, ibas a decir, creo que eso ya le es. hemos dado un buen repaso. Sí estaría bien comentar, como a ti te gusta hacer, aquella viñeta, ¿no? Que más nos ha gustado. Eso es, llegamos a la parte final del capítulo, gente. Ya os lo he mencionado al principio, pero ya sabéis que todas vuestras teorías, las que, bueno, las que hemos comentado nosotros, si queréis comentar algo, si os parecen correctas, incorrectas, lo que opinéis vosotros, vuestros puntos de vista, ya sabéis que lo podéis dejar en, en la caja de comentarios. Y ahora sí, pasamos a la parte final del capítulo. Y bueno, ha llegado el momento de comentar el panel de oro. ¿Cuál es el panel que más te ha gustado del capítulo? Y justificación del por qué. Así que, Miguel, si quieres empezar tú De hecho, diciendo te cuál iba a es el pedir panel que que más te empezases gusta. tú porque sueles ser el último y me gustaría que por una vez seas el primero. Vale, pues el panel que me ha gustado de este capítulo, en este caso, va a ser el de Roxy Chevek en ese momento en el que menciona, en fin, como les estaba diciendo, hay dos Akuma no Mi que deseo poseer, ¿no? Digamos que está farmeando muchísima aura en ese momento en el que cambia, digamos, la forma de la isla, entre comillas, ¿no? Que hace esos dos agujeros en Hachinosu y ya tiene esa calavera tan característica que conocemos de la isla pirata. Y justo mencionando esto tan importante de que una se menciona, se encuentra en Elbaf y que, eso, que alcanzará su máximo potencial si Harald se la come. O sea, es una viñeta que tiene tres bocadillos y esos tres bocadillos son prácticamente de lo más importante del capítulo, si no lo que más. Entonces creo que esa viñeta para mí se quedaría como el panel de oro de este capítulo. Pues la mía no está muy lejos, porque yo justamente iba a decir una viñeta que está tres anterior. Básicamente la de la calavera explotando con los ojos. Porque, aparte de que visualmente impresiona y tal, realmente, y como tú también habías dicho, tiene como cierto simbolismo, ¿no? El hecho de
como que se le están abriendo los ojos, como que realmente ahí comienza la era pirata de Rocks, cuando ya tiene la tripulación completa. Y creo que está muy chulo, la verdad. Muy bien, pues esos serían nuestros dos paneles, que prácticamente, o sea, uno encima de otro, Sí, literalmente. sí, no. De hecho, son el mismo momento como tal, o sea que... Sí, joder, tío, yo que quería que pusiese la viñeta de Sakuyaku encima de Roger tirado en el suelo, tío, Miguel, ¿esto qué es? Esa era la segunda, pero Madre mía, tío, bueno. esto no puede ser. Pues nada, gente, hasta aquí el capítulo. Ya sabéis que si os ha gustado, pues nos podéis dejar un like, lo podéis compartir, os podéis suscribir también, que es gratis, ¿vale? Nadie va a matar a nadie si no os suscribís, pero oye, es gratis, así que se agradece el apoyo de todos vosotros. También podéis seguirnos en otras redes sociales, que tenemos tanto Instagram como TikTok, donde vamos subiendo shorts. También tenemos Spotify, por si nos queréis escuchar por ahí en algún momento. Y nada, pues lo que digo siempre, Miguel, muchas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Y Perorín Boy se despide hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao.